Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a narrar la historia de Uprising Project. En este video solo contaré con los dos capítulos que creo que están completos y no el tercer capítulo que aún sigue en desarrollo. Ya aclarado eso, disfruten del video. Administrador. El principio del fin. Tras arrasar con todos los universos posibles, Raida Night Funkin era el único mundo que Timothy podía conquistar. Bibi, después de escapar de la oscuridad una vez más al dejar a sus amigos, se encuentra siendo perseguida por la oscuridad. Pero, la oscuridad sabe que debe jugar a lo seguro ya que no está acostumbrada a un mundo como este, por lo que la deja en paz y va tras una víctima más fácil. Llegó al juego a través de Hating Simulator. Senpai fue el primero del elenco en enfrentarse a él. A mitad de la canción, Spirit emerge de Senpai para enfrentarse a Timothy, pero, por desgracia, su propio Spirit no es suficiente, ya que al final de la canción, ambos caen en la oscuridad, convirtiéndose en el paciente cero de su mundo. New Beginnings. Skid y Pam oyeron ruido afuera. Intrigados, fueron a buscarla, pero se detuvieron al oír los gritos de Lila. Asustados, fueron a buscarla, solo para encontrarla corrompida. Skid se infecta a mitad de camino, lo que hace que Pam salga corriendo de su casa hacia un callejón para intentar escapar. Pero a medida que la oscuridad se extiende por la zona, Pam es acorralado por Skid y Lila. Al final, Pam pierde el brazo y acepta su destino. Surrender. Tras saltar de un mundo a otro, Bibi llega a su destino final. Justo cuando Boyfriend, Girlfriend y Pico planeaban una batalla de rap o simplemente paseaban por la ciudad, ella aterriza en el universo de FNF y les advierte de la inminente amenaza. Pero, por desgracia, es demasiado tarde. Skid y Pam llegan ya sumidos en la oscuridad. Pico está visiblemente preocupado, pero los otros dos no parecen tomárselo en serio. Eso es hasta que Skid intenta abatir a Girlfriend, pero Boyfriend la aparta y recibe el golpe, afectándolo. Después de la canción, los tres se separan y Bibi y Pico permanecen juntos mientras Girlfriend está sola. Heartache. Tras la corrupción de Boyfriend, Girlfriend queda desconsolada al ver morir a su amante. Poco después de recordar su tiempo con Boyfriend, se encuentra cara a cara con su supuesto amante.
Darnell aparece para ayudar a Boyfriend mientras él y Girlfriend se pelean a puñetazos, y la pelea termina con Boyfriend apuñalando a Darnell. Boyfriend se hace ilusiones de los padres de Girlfriend, las cuales ella supera. Boyfriend muere mientras Timothy se enfrenta a ella. Girlfriend, sin embargo, se siente segura al curar las heridas de Darnell y teletransportarse con él. Sweet and Sour. Daddy Dearest, quien dejó su casa para ir a la ciudad a buscar a su hija y esposa. Sin embargo, un magnífico artista lo detuvo, pues quería dar una actuación. Lemon Demon se enfrenta a Daddy Dearest. Skid y Pump se unen a la canción para ayudar a Lemon Demon. En medio de la canción, Skid empieza a recuperar la conciencia y se salva. Lemon Demon y Pump se enojan y tratan de convencer a Skid de que se rinda. Al final, el dúo escapa. Pistol Whip. Después de escapar de Boyfriend en Surrender, Vivi y Pico se mantienen ocultos por un tiempo y se dirigen a su antigua escuela para encontrar refugiados y suministros, pero antes de que pueda entrar, se detiene. Llegan Cassandra y Nene, corrompidas. Nene se resiste a la oscuridad y se libera. Cassandra se transforma en una peniliana y muta. A mitad de la canción, Vivi se semicorrepe uno de sus ojos, pero resiste. Pico agarra a Vivi y escapa con Nene, mientras Cassandra los observa en silencio. Crash Out. Después de que la oscuridad llegara al mundo de FNF, Timothy corrompió a los secuaces de Mami Nearest. Secuaces corruptos contra Tim y Mami Nearest. Al final, Tim se corrompe y Mami Nearest escapa de sus secuaces corruptos. Damn it, Pico. Will you just answer me? Darnell? Shit, dude. I've been worried sick. I thought you would have fallen to them. Haven't had any serious run-ins to those creatures. I'm at that abandoned warehouse. You know the one we fought all Uber ships in? Yeah, that old place. Man, something about that warehouse just freaks me out. Are you coming or not? Because I don't have time to be waiting around in case one of those things come after me. Okay, I get it. We'll be there as soon as possible. Hold on. Did you just say we? Who are you even with? Yeah, Nene and some new pipsqueak. So their name is Pippi. Hold on, Nene? I just fought her. How is that even possible? Hey, bitch! Jesus Christ, Nene. Never take anything seriously.
Just look, all of you. Can you please get here as soon as possible? Who knows what the hell is lurking in here? Alright. We'll drive down as fast as we can. See you soon, Pico. Thanks. Thank God they're alive. I expected the rest of us to be gone. What the fuck is that? Pico? I just rang you. How is this even possible? You are done for. You insufferable fool. You trying to flee from us? Now we're gonna die. Well done, Pico, or whatever you are. If you want to play, just know you're playing with fire. Bring it on, asshole. Carbon Copy. Después de los eventos de Hartache, Darnell recibe la llamada de Pico, confirmando que se encuentra a salvo junto con Nene y Pibi. Después, llega una copia de Pico insinuando ser el original, pero es solo una trampa para corromper a Darnell. Darnell se enfrenta a Shadow Pico. Shadow Pico revela su identidad como una copia de Pico. Pico, Nene y Pibi se unen con Darnell a mitad de la canción. Desafortunadamente, Pico no tiene suerte, ya que es semicorrompido y asesinado por Shadow Pico, naciendo el híbrido. Darnell, Nene y Pibi escapan, abandonando a Pico. Pico quiere vengarse. Second in Command. Steve busca a Tanman en medio del apocalipsis, sin embargo, se encuentra con Boyfriend corrupto. Steve se enfrenta a Boyfriend corrupto. Steve muere al final y se corrompe. Fuck this. Dave, I'm taking care of this girl once and for all. Watch our soldiers. What? You can't do that. She's too powerful to lose. I recommend you shut up before you get just like... Titan. Tanman captura y secuestra a Girlfriend llevándola a su guarida para interrogarla. Ambos empiezan a gritarse, hasta que Tanman escucha un ruido que proviene de afuera, sus soldados fueron asesinados y corrompidos. Al final, Girlfriend y Tanman forman una alianza para detener una amenaza mayor.
Turner fue. Skip, después de Sweet and Sour, va a descansar a la casa de los Dires. Daddy Dires hace guardia durante la noche. Mientras Skip duerme, Aesop de Universe comienza a comunicarse con él, tratando de ayudarlo, cuando de repente, aparece una figura familiar para Skip. La oscuridad ha aumentado una vez más. Parece como si la oscuridad que él aprovechó lo estuviera afectando mentalmente. Timothy crea ilusiones de Pamp y Lila para convencer a Skip de que se una a ellos, pero Aesop de Universe lo apoya para que no se rinda. Esto hace enfadar a Timothy. Aesop de Universe destroza una parte de la cabeza del emoji. Todo lo que pasa en esta canción ocurre en la mente de Skip, todo había sido una pesadilla. Demonic Destruction. Después de los eventos de Crash Out, Mami Nearest va en busca de su esposo y su hija, pero se encuentra con Spirit en medio del puente. El híbrido se une a Spirit a mitad del combate. Mami Nearest logra liberar a Spirit y son teletransportados al juego Hatting Simulator, enfrentándose contra Senpai, el paciente cero y el híbrido. Logran salir del juego y se enfrentan otra vez contra el híbrido. Spirit, sin pensárselo dos veces, le roba su poder a Mami Nearest y la abandona. La oscuridad crea a Fake Girlfriend para que Mami Nearest piense que está corrupta, momento que aprovecha el híbrido para dispararla. Al final de la canción, Mami Nearest queda gravemente herida y usa sus poderes para escapar. Well, what do we got here? Broken Visor. En medio del interrogatorio, una bestia irrumpe en la habitación y va directo al grano, sin que Tanman y Girlfriend tengan oportunidad de prepararse. Boyfriend corrupto se enfrenta a Girlfriend y Tanman. Tanman saca su arma para defenderse, mientras le dispara varias veces a Boyfriend, hasta que Boyfriend despierta. Girlfriend trata de salvar a Boyfriend de la oscuridad, pero son interrumpidos por los soldados de Tanman corruptos. Boyfriend se resiste a la oscuridad. Escaparon, pero el Boyfriend ya está despierto. Life or Death. Cuando el Arsenal intenta descansar en su nueva limusina secuestrada, el suelo comienza a temblar y resulta que la oscuridad ha vuelto y está lista para atacar. Timothy persigue al grupo en una persecución, mientras Darnell conducía el auto y Nene saca un arma para dispararle a Timothy. Timothy invoca a distintos personajes de otros programas de televisión que ya han sido consumidos. Aparecen Finn, Mordecai, Gumball y Steven corrupto para detenerlos. Al final de la canción, Bibi, Nene y Darnell chocan el auto. El híbrido encontró a Nene y se prepara para matarla, así comenzando, Familiar Face.
Retro Regicide. Daddy Dearest estaba ayudando a Skid a aprender las reglas para sobrevivir, entrenándolo, cuando llega un visitante inesperado. Daddy Dearest lucha contra Senpai corrupto, hasta que aparece Spirit. Pero este no ayuda para nada, y solo le roba un poco de los poderes de Daddy Dearest, pero resiste. Daddy Dearest y Skid son teletransportados al mundo de Senpai, Hating Simulator. Al final, Daddy Dearest borra a Senpai y escapan de Hating Simulator. Ectoplasm. Un rato después de Demonic Destruction, Mami Mearest se escondía en el bosque. De repente, se topó con un niño. Pam finge estar bien para llamar la atención de Mami Mearest, pero se revela corrupto. A mitad de la canción, Monster se une a Pam. Pam recupera la conciencia y trata de liberarse de la oscuridad, pero es corrompido de nuevo. Girlfriend Fake aparece para hacer creer a Mami Mearest que es la verdadera Girlfriend, pero todo era una trampa. Al final, Mami Mearest se corrompe. Liberty. Boyfriend despertó después de Broken Visor y está decidido a luchar no solo por su vida, sino por la de todos los demás. Boyfriend se enfrenta a su versión corrupta de sí mismo. Boyfriend corrupto invoca a Fake Pico y lucha contra Boyfriend. Luchan por un buen rato hasta que Boyfriend se enfrenta a Fake Girlfriend. Boyfriend piensa que Girlfriend se había corrompido antes y estaba a punto de rendirse ante la oscuridad. Pero resiste y se enfrenta a muchas caras familiares que se había enfrentado. Tanman, Mami Mearest y Daddy Dearest, y Skid y Pam. Al final de la canción, Boyfriend es liberado de la corrupción. Banding Team. Después de Broken Visor, Girlfriend descansa un poco cuando se encuentra con alguien a quien ama profundamente. Girlfriend se enfrenta contra su madre Mami Mearest. Tanman aparece y le dispara varias veces, hasta que se marcha. En medio de la canción, Girlfriend es semicorrompida y Tanman regresa para ayudarla, pero ella se corrompe cada vez más hasta que cae al suelo completamente desmayada. Al final, Girlfriend se corrompe y Tanman escapa.
Familiar Face. El híbrido contra Nene. Después de Life or Death, Nene despierta entre los restos del coche, aterrorizada por quien la espera. Nene se enfrenta contra el híbrido. Nene asustada intenta disculparse con Pico por abandonarlo en Carbon Copy. Pico, I didn't want to leave you back then. I swear. It was you or all of us. We had to make the hard choice. Please, don't. Pero el híbrido no le da ninguna oportunidad y la hiere gravemente en el estómago y la semicorrompe. Antes de corromperse por completo, puede ver la silueta de lo que alguna vez fue Pico. Al final, Nene es asesinada y corrompida otra vez. Militant. Después de Banding Time, Tanman corrió y corrió por su vida, regresando a su base, pero vio a alguien, que ahora está vivo. Boyfriend había llegado hasta la guarida de Tanman luego de los eventos de Liberty. Al principio, Tanman no confiaba en Boyfriend, hasta que se ganó su confianza. Al final, Boyfriend y Tanman forman un equipo y escapan. Vive Works. Skid y Daddy Dearest vagaban por el bosque cuando Daddy Dearest vio una cara desconocida, pero Skid sabía exactamente quién era. Skid se reencuentra con su madre Lila. Lila trata de convencerlo por última vez de que se rinda y se una a ellos. Pero lo rechaza y Lila lo atrapa en una telaraña. Daddy Dearest lo salva y Skid toma la dura decisión de matar a su madre. Al final, el dúo escapa. Soy un monstruo. System Error. Spirit, tras deshacerse de Dede y Skid en Retro Regicide, decide vagar por las calles de Filadelfia. Sin embargo, tras unas horas, recibe una visita inesperada. Spirit no se toma en serio la pelea, lo que causa una persecución en la que se detienen en un callejón. Girlfriend corrupta empieza a imitar a Daddy Dearest, Mami Me Arrest, Hex y Senpai. Al final, Spirit escapa de Girlfriend.
Freakzoid. Bibi despertó entre los gritos de los caídos y, por suerte, llegó a Darnell antes que ellos. Pero no tuvieron suerte con Nene. Darnell y Bibi encuentran el cadáver de Nene, y de repente, Nene despierta, ya no es la misma. Pico se une a la pelea y agarra a Darnell, diciéndole: Darnell y Bibi se enfrentan por última vez a el híbrido /diagonal Pico y Nene con la esperanza de salvarlos, pero Timothy apuñala a Darnell y envía a Bibi a otro universo, en donde conocerá su destino. Darnell trata de resistir a la oscuridad, pero es asesinado. Timothy le pide a Darnell que se una él para que ya no sufra más. Darnell es engañado y al final se une. Los mercenarios se han reunido.